Cuando me caí sobre el pavimento áspero y vi la sangre mezclarse con el polvo, lo primero que pensé no fue en el dolor, ni en el raspón que ardía en la rodilla. Fue en que mi esposo no saldría a buscarme. No abriría la puerta. No preguntaría qué pasó. Porque en los últimos años dejó de notar incluso cuando me iba o cuando volvía. Me quedé allí sentada, sintiendo como la tela de mi falda corta se pegaba a la piel herida, y me pregunté si esa era la manera en que una mujer de mi edad debía sentirse viva otra vez, cayéndose, literalmente, para que alguien la viera. Entonces escuché pasos. No eran los suyos. Eran del vecino. Aquel hombre callado que vivía tras la cerca, el mismo que saludaba con una inclinación de cabeza, como si no quisiera molestar. Se agachó junto a mí sin decir palabra y colocó su mano bajo mi brazo. No fue el dolor lo que me hizo temblar. Fue ese contacto. Humano. Cercano. Delicado. Y fue en ese instante, con el sol filtrándose entre las hojas y su respiración tan cerca, que entendí que algo estaba a punto de cambiar. Que todo esto no era casualidad. Que quizás esta historia empezó mucho antes de aquella caída. Y antes de contarte la verdad que guardé con tanto cuidado, quiero que tú me cuentes algo también. ¿Alguna vez tuviste una verdad tan pesada que te obligó a cambiar el rumbo de tu vida? Déjamelo saber en los comentarios, dime desde qué ciudad me ves y ahora escucha bien, porque esto fue lo que realmente pasó. Nunca pensé que una falda pudiera desencadenar tanto. No era especialmente provocadora ni nueva. Era simplemente una falda. Corta, sí. Pero cómoda. La usaba para pasear por el barrio, para sentir el aire fresco en las piernas, para recordarme, aunque fuera por minutos, que aún podía caminar con soltura. Mi esposo solía decir que ese tipo de ropa ya no iba conmigo, que no tenía sentido a mi edad. Pero era lo único que me hacía sentir distinta. Un poco más yo. Aunque solo fuera en silencio. Ese día decidí sacar los patines del fondo del armario. Los había guardado hace años, cuando las rodillas comenzaron a molestarme por el clima o la falta de movimiento, no lo sé. Me los puse sin pensar mucho, con esa sensación de impulsividad que pocas veces me permitía. Mi esposo estaba dormido en el sillón, la televisión encendida con el volumen bajo. Salí sin decir nada. Me pregunté si notaría mi ausencia. No lo hizo. Patinar fue como regresar en el tiempo. La calle estaba vacía, el sol comenzaba a bajar y todo se sentía suspendido. Como si por fin pudiera respirar sin que alguien me dijera cómo hacerlo. Hasta que pasó. Un desnivel en la acera, una piedra mal puesta, no lo sé. El equilibrio se fue en un segundo y caí de golpe en la rodilla raspándose con el concreto. El ardor fue inmediato. Me quedé sentada, no solo por el dolor, sino por el orgullo herido. Y porque sabía en el fondo que nadie iba a salir corriendo a auxiliarme. Pero si alguien lo hizo. Vi primero sus zapatos, luego sus manos. El vecino. Ese hombre delgado, de mirada seria pero tranquila, que siempre parecía ocupado con madera o herramientas en su patio. No hablaba mucho, apenas un saludo con la cabeza. Pero ahora estaba aquí. Junto a mí. ¿Estás bien?, preguntó y sentí que me miraba no como a una vecina más, sino como a una persona real. Me ayudó a levantarme sin apuro, como si el mundo pudiera ir más lento si lo necesitábamos. Su mano se cerró con firmeza, pero con una suavidad que me desarmó. Me sostuvo por el brazo mientras cojeaba hacia su porche. El contraste entre su calidez y la frialdad cotidiana de mi hogar me golpeó sin aviso. Me ofreció asiento y entró a buscar un botiquín. No me atreví a decirle que podía irme, ni siquiera lo intenté. Me quedé ahí con la falda manchada y la herida visible, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba presente de verdad. Cuando volvió, se arrodilló frente a mí, limpió la herida con paciencia y comenzó a vendarla. Ninguna palabra fuera de lugar. Ningún gesto incómodo. Solo una presencia sincera. Yo hablaba nerviosa, intentando hacer chistes, disimular la incomodidad de sentirme vulnerable frente a él.
Él sonreía con los labios, pero sobre todo con los ojos. Y yo me di cuenta de que no estaba acostumbrada a ser mirada así. No en años. En ese momento pensé en mi esposo. En que probablemente seguiría dormido. En que si me hubieran robado, o si hubiera terminado en el hospital, no se habría enterado hasta horas después. Y quizás ni siquiera le habría importado. ¿Cuándo fue la última vez que me tocó sin necesidad? ¿Cuándo fue la última vez que me dijo que me veía bien, que me deseaba? Ni siquiera lo recordaba con claridad. El vecino me ofreció agua, pero yo solo asentí sin tomarla. Tenía la garganta seca, pero no por la caída. Era por lo otro. Por esa mezcla de vergüenza y emoción que no sabía cómo nombrar. Algo en mí había despertado y no era el dolor de la rodilla. Debes tener más cuidado, dijo finalmente. Lo dijo sin tono de reproche, como si en verdad le importara. Y fue ahí donde me invadió algo que no había sentido en años, el impulso de quedarme. De seguir hablando. De buscar una excusa para no volver aún a mi casa. Pero me levanté. Me sacudí la falda como si eso pudiera sacudirme la confusión de encima. Gracias por todo, le dije. De verdad. Él asintió. No me ofreció acompañarme. Tampoco lo necesitaba. Lo que había ocurrido ya era suficiente. Suficiente para revolver mis pensamientos, para hacerme dudar de cosas que había aceptado como verdades permanentes. Regresé a casa cojeando. El televisor seguía encendido, la misma película de siempre. Mi esposo seguía dormido. Ni un mensaje. Ni una señal de que notara que me había ido. Me senté a su lado. Lo miré dormir. Parecía en paz. Y de pronto sentí que la distancia entre nosotros era más grande que nunca. Esa noche no dormí. Me revolví entre las sábanas, escuchando su respiración regular, su cuerpo inmutable junto al mío. No era odio lo que sentía. Era algo más triste. Era la conciencia de que poco a poco nos habíamos convertido en extraños que compartían cama por costumbre, no por elección. Pensé en el vecino. En sus manos. En su mirada. En cómo me había sentido al estar cerca de él. No era amor. Ni siquiera deseo todavía. Era atención. Era notar. Y eso, para una mujer olvidada, es mucho más que suficiente para encender una chispa. A la mañana siguiente, cuando me vi en el espejo, no vi a una mujer vencida. Vi a alguien que por unos minutos se había sentido viva. Y por más que intentara ignorarlo, eso ya no iba a desaparecer. Al día siguiente desperté antes que él. Como casi siempre. Me quedé sentada en el borde de la cama, observando cómo el sol empezaba a filtrarse por la rendija de la persiana. La luz dibujaba líneas sobre la alfombra y por un momento me quedé hipnotizada mirando cómo esas líneas avanzaban lentamente. Él seguía dormido. Su cuerpo inmóvil, su respiración pesada. La televisión seguía encendida, y una infomercial repetía una y otra vez las mismas frases vacías. No lo culpaba por estar cansado. Era la costumbre. Pero esa mañana, algo dentro de mí no quería acostumbrarse más. Mi rodilla dolía un poco, pero no tanto como el pensamiento de volver a mi rutina. Me vestí despacio sin hacer ruido, y fui a la cocina. El sonido del café cayendo en la taza fue el único que llenó la casa. Me asomé por la ventana y lo vi. Estaba allí en su patio, lijando una pieza de madera con movimientos precisos. No me miró. Yo tampoco lo saludé. Pero nuestras presencias ya no eran neutrales. Había algo invisible pero tenso flotando entre nuestras casas. El desayuno fue silencioso. Él, mi esposo, bajó las escaleras con su bata, se sirvió café, se sentó frente a mí. Masticaba lento sin levantar la vista. Le pregunté si había dormido bien. Asintió. Yo también. Pero mentí. La tarde transcurrió entre tareas domésticas, mensajes sin importancia y el leve cosquilleo de mi rodilla recordándome el accidente.
Pero lo que más persistía era el recuerdo de esa mirada, la cercanía, el calor en sus manos. Y la pregunta, ¿qué significó ese gesto? ¿Por qué no podía dejar de pensar en ello? A media tarde salí al jardín con un libro. No lo iba a leer. Solo quería estar ahí por si acaso. Fingía interés en las páginas mientras mis ojos se escapaban hacia la cerca. Podía oír el ritmo de su martillo, el sonido suave de la madera siendo trabajada. No hablábamos. No nos mirábamos. Pero cada golpe era una especie de lenguaje. Yo sabía que él sabía que yo estaba ahí. Y ese saber compartido era más íntimo que cualquier conversación. Pasaron 2 horas. El sol empezaba a caer, y mi esposo me llamó desde dentro. Quería saber si tenía hambre. No le respondí de inmediato. Cerré el libro, respiré hondo y regresé. Cociné algo simple. Comimos en silencio. Él dijo que al día siguiente tenía reunión temprano. Me pidió que lo despertara con tiempo. Asentí aunque sabía que no haría falta, siempre me despertaba antes. Esa noche al meterme a la cama, tuve la sensación de estar repitiendo una escena ya vivida. Mis movimientos eran automáticos, acomodar la almohada, apagar la lámpara, cerrar los ojos. Pero no dormí. Mi mente estaba despierta. Demasiado despierta. Pensaba en él. En el vecino. En su manera de no invadir y sin embargo estar presente. En su calma, que me inquietaba más que cualquier ruido. Pensé en su casa, que se veía pequeña desde fuera pero debía estar llena de cosas, de vida, de objetos que él había hecho con sus propias manos. Me imaginaba dentro mirando sus herramientas, tocando la madera con los dedos. Pensaba en cómo me había mirado cuando limpió mi herida. No había prisa en su gesto. Solo atención. Al día siguiente me puse una falda más larga. No por vergüenza, sino porque sentía que necesitaba controlar algo. Salí al supermercado. No necesitábamos nada urgente, pero inventé una lista. Caminé despacio por los pasillos, mirando sin ver. Me crucé con una vecina que no veía hace tiempo. Me preguntó por mi esposo. Dije que todo estaba bien. Mentí de nuevo. Me dijo que había visto al vecino arreglando un viejo bote en su cochera. Sonreí como si fuera un dato irrelevante. Pero dentro de mí, algo vibró. Al regresar, pasé por su casa. Su cochera estaba abierta, pero él no estaba. Me sentí decepcionada, aunque no tenía derecho a esperar nada. En casa mi esposo seguía trabajando. Con el portátil con los auriculares puestos, totalmente ausente. La televisión encendida de fondo. Era una escena conocida. La vida en pausa. Yo en modo invisible. La tarde cayó y salí al jardín otra vez. Esta vez sin libro. Me senté en la banca junto al seto, donde el sol pega con menos fuerza. Lo vi salir. Caminaba con una caja en la mano, la dejó sobre una mesa de trabajo, y se agachó a buscar algo. Esta vez sí me miró. Fue un segundo. Pero suficiente. Me levanté sin pensar, y caminé hacia la cerca. Fingí mirar unas flores. Él se acercó del otro lado. No dijo nada. Yo tampoco. Pero estábamos uno frente al otro. Había una pausa, como si el mundo esperara que alguno hablara primero. ¿Cómo está tu rodilla?, preguntó. Mejor, respondí. Gracias a ti. Asintió. Quise decir algo más, pero no encontré palabras que no sonaran torpes. Él tampoco parecía tener prisa por llenar el silencio. Y eso, curiosamente, me calmaba. Hoy no trabajaste en la lancha, dije al fin. No, respondió. A veces hay que dejar secar la madera. Su respuesta me sorprendió. No por el contenido, sino por la metáfora que no parecía intencional, pero que sentí dirigida a mí. A lo que había entre nosotros. A lo que todavía no sabíamos nombrar. Me despedí con un gesto, volví a mi jardín, y me senté otra vez.
Lo vi alejarse, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que sí. Había pasado algo. Algo pequeño. Sutil. Pero profundo. Y no sabía qué hacer con ello. Esa noche, después de la cena, mientras mi esposo dormía frente al televisor, salí a la terraza. La luna estaba alta, y el aire era fresco. Cerré los ojos. Escuché en la distancia el sonido de su martillo otra vez. No trabajaba de noche normalmente. Pero hoy sí. Como si supiera que yo estaba despierta. Como si necesitara hacer ruido para recordarme que también lo estaba. Me quedé ahí un largo rato. No lloré. No sonreí. Solo sentí. Y fue suficiente para entender que algo en mí había comenzado a cambiar. Tal vez era leve. Tal vez podía ignorarlo por un tiempo. Pero estaba ahí. No sabía qué buscaba. Ni qué deseaba realmente. Solo sabía que no podía seguir siendo la mujer que observaba su vida desde la ventana, esperando que algo pasara. Porque por primera vez en años, algo había pasado. Algo pequeño. Pero real. Y eso lo cambiaba todo. We kissed. Esa mañana desperté con una mezcla de ansiedad y expectativa que no podía explicar. No tenía un motivo claro, pero algo en el pecho me latía distinto. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, aunque sabía que él, mi esposo, seguía profundamente dormido. Como siempre. El mismo lado de la cama, la misma postura. Era como si el tiempo no le pasara por encima, como si su mundo siguiera girando con la misma rutina que lo había anestesiado por completo. Fui a la cocina. Preparé café, tostadas, lo mismo de siempre. El sonido de la cafetera, el crujir del pan al cortarlo, el olor del desayuno llenando la casa, todo parecía una coreografía ya ensayada demasiadas veces. Solo que esta vez cada paso me pesaba más. Mi rodilla ya no dolía, pero dejé el vendaje puesto. No por necesidad física, sino por lo que representaba, una marca reciente de algo que me había hecho sentir viva. Aunque fuera por unos minutos. Aunque todavía no supiera cómo encajar esa sensación en mi mundo ordenado. Cuando él bajó, saludó con un murmullo y se sirvió café. Me preguntó si necesitaba algo del supermercado. Negué con la cabeza. Me preguntó cómo seguía la rodilla. Dije que mejor. No me miró. Ni siquiera detuvo su movimiento al hacerlo. Fue una pregunta lanzada al aire, como quien consulta el clima. Una cortesía sin alma. Decidí salir al jardín. No tenía tareas pendientes, pero necesitaba estar afuera. Respirar otro aire. Ver otros colores. Sentarme bajo el mismo árbol de siempre y mirar hacia el mismo punto, la casa del vecino. Su cochera estaba abierta. Escuchaba el sonido del martillo, pausado y firme. Esa constancia se volvió un ritmo familiar. Como una presencia que me hablaba sin palabras. Pasé más de una hora allí, observando de reojo, fingiendo que leía un libro que no lograba retener. Mi atención estaba fragmentada, dispersa. Pero el momento que más me marcó fue cuando, sin esperarlo, él se detuvo, limpió sus manos con un trapo y miró hacia mi lado. No me saludó. Solo me miró. Como si supiera que yo estaba ahí, aunque intentara disimularlo. Como si entendiera que ese momento, ese pequeño cruce de miradas, era más íntimo que cualquier conversación. Esa noche cociné algo más elaborado. No por él, sino por mí. Necesitaba sentirme útil, distraerme. Preparé carne al horno, corté las verduras con paciencia, puse la mesa con más cuidado del habitual. Mi esposo agradeció con un simple "se ve bien". Comió sin comentar nada más. Después se levantó, fue al sofá y encendió la televisión. Ni una palabra. Ni una mirada. El silencio se volvió un muro que crecía entre nosotros con cada cena compartida. Cuando me acosté volví a dar vueltas en la cama. Mis pensamientos eran una maraña de preguntas, imágenes, dudas. ¿Por qué ese hombre me inquietaba tanto?
¿Qué había en el que removía cosas que creía dormidas? ¿Era el silencio, la manera en que me miraba, la ausencia total de juicio en sus gestos? A la mañana siguiente me propuse no salir. No buscar. No esperar. Pero bastó que oyera su martillo para volver a sentir la necesidad de acercarme. Encontré una excusa absurda, revisar las plantas junto a la cerca. Llevaba semanas sin mirarlas, pero esa mañana se volvieron urgentes. Me acerqué despacio, regadera en mano, cortando hojas secas que apenas notaba. Él estaba ahí. Trabajaba en una pieza larga de madera. Levantó la vista. Yo también. Fue breve. Solo eso. Y aún así, el corazón me golpeó el pecho con fuerza. Me odié por eso. Me odié por sentirme tan alterada con tan poco. Pero también sentí otra cosa, un tipo de alivio. Porque no estaba sola en esa tensión. Lo veía en su forma de detenerse al verme. En la pausa que hacía al seguir. El resto del día transcurrió en ese estado de expectativa. Hacía tareas automáticas, lavaba platos, acomodaba cajones, limpiaba polvo invisible. Pero mi mente seguía allí, atada a esa imagen, a esa posibilidad. Me asustaba pensar que todo esto podía ser solo una fantasía mía, un invento nacido del aburrimiento o del abandono. Pero también me asustaba pensar que no lo era. Por la tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, sentí pasos en el patio. Miré por la ventana y vi que él se acercaba al borde de su jardín, muy cerca de la cerca que separaba nuestras casas. Salí sin pensarlo. Fui hacia el seto como quien va por casualidad. Nos encontramos justo allí, a través de la reja de madera. No hablamos de inmediato. Hubo un momento de silencio. Después él dijo algo simple, casi trivial: pinté la parte baja del casco hoy, al fin. Yo asentí. No sabía por qué me lo contaba. O sí lo sabía, pero no quería admitirlo. Le respondí algo vago y el silencio volvió. Esta vez más denso. ¿Te gusta pintar?, preguntó después. Lo hacía cuando era joven, respondí. Hace mucho que no. Deberías retomarlo, dijo sin énfasis, pero con sinceridad. No supe qué contestar. Me sorprendió lo que eso provocó en mí. Una nostalgia inmediata, como si me hablara no solo a mí, sino a una parte olvidada de mi historia. La parte que hacía cosas solo por gusto. Por impulso. Por pasión. Después de eso, hubo una pausa. Larga. Y luego, sin avisar, dijo: si quieres ver cómo avanza la lancha, puedes pasar un rato. No es gran cosa, pero es algo. Tardé un segundo en responder. Asentí. Dije quizás. No sabía si iba a ir. Pero el simple hecho de que lo propusiera me hizo sentir distinta. Esa noche el sueño volvió a escaparse. Me revolví entre las sábanas, escuchando el murmullo de la televisión en la sala. Mi esposo seguía atrapado en sus rutinas, en su mundo. Yo en el mío. Y entre ambos, un abismo que ya no intentábamos cruzar. A la mañana siguiente fui. Crucé la reja. Caminé hasta su cochera. Él estaba esperándome, aunque no lo dijo. Me mostró la lancha. Me explicó cómo trabajaba la madera, cómo sellaba las uniones, cómo medía cada pieza. Yo escuché. Hice preguntas. Sonreí. No por obligación, sino porque algo dentro de mí se aflojaba. Y cuando me despedí no hubo palabras innecesarias. Solo una mirada. Y la certeza de que, sin quererlo, algo ya había comenzado. Aunque todavía no supiéramos nombrarlo. Aunque ninguno de los dos supiera hasta dónde podía llegar. El día siguiente amaneció gris. Las nubes cubrían el cielo con una capa espesa y uniforme, sin tormenta, pero sin sol. Me desperté temprano como siempre y bajé a la cocina con pasos suaves. El suelo frío bajo los pies me hizo estremecerme. Puse agua para el té y me senté frente a la ventana, sin abrir aún las cortinas. Desde mi ángulo podía ver parte del jardín, el seto,
y una esquina de su taller de madera. Todo parecía estático, como si el tiempo se hubiera quedado suspendido en un domingo sin nombre. Mi esposo bajó más tarde. Saludó con un gesto y fue directo a la cafetera. Me preguntó si había dormido bien. Dije que sí, aunque no era cierto. Pasé gran parte de la noche con los ojos abiertos mirando el techo, repasando cada momento en la cochera del vecino, cada palabra que intercambiamos, cada pausa, cada silencio. Intenté encontrar en mi interior una razón que explicara por qué todo eso me afectaba tanto. No era solo atracción, no era emoción pasajera. Era una sensación más profunda, una especie de reconocimiento. Como si alguien me hubiera visto por fin. Después del desayuno él se fue al estudio con sus papeles y su computadora. Yo me quedé sola en la cocina. Lavé los platos con más lentitud que de costumbre, dejando correr el agua caliente, escuchando cómo golpeaba el acero del fregadero. Quería evitar pensar, pero era inútil. La imagen de la lancha, del olor a madera, de su voz hablándome sin apuro, seguía anclada en mi mente. Salí al jardín sin propósito claro. Llevaba conmigo una cesta con ropa seca, aunque no tenía intención de doblarla. Solo necesitaba estar cerca. Oír si él estaba allí. Ver si la puerta de la cochera estaba abierta. Y lo estaba. Vi su figura moverse en el interior. Me senté en la banca junto al seto fingiendo que observaba mis flores. El viento mecía suavemente las hojas y en el fondo se oía el sonido del lijado. Esa cadencia me producía una extraña tranquilidad. Pensé en acercarme de nuevo, en decir algo trivial, como que el día estaba fresco o que la madera olía bien. Pero me contuve. No quería parecer obvia. No quería imponerme. Así que me limité a observar y a sentir cómo, con cada minuto que pasaba, mi necesidad de estar cerca de él crecía, lenta pero constante. Al cabo de un rato salí del jardín. Entré en casa, busqué unos pinceles viejos en el trastero, y comencé a limpiar uno a uno, como si eso tuviera algún propósito. Me preguntaba si él lo había dicho en serio, eso de que debería volver a pintar. Quizás solo era una cortesía. Pero me aferré a esas palabras como si fueran una invitación real. Más tarde, al ir a tirar la basura, lo vi otra vez. Estaba sentado, descansando en una silla plegable junto a la lancha. Le hice un gesto con la mano. Me respondió con una leve inclinación de cabeza. Sentí como mi cuerpo se tensaba, como mi respiración se volvía irregular. Era absurdo, pero era real. Volví a casa y me preparé un té. Me senté en la mesa del comedor, observando cómo el vapor subía de la taza. El reloj marcaba las 5. Mi esposo seguía en su estudio, envuelto en su mundo. No me llamó. No preguntó por mí. Yo tampoco fui hacia él. Cuando el sol comenzó a bajar, la luz se volvió más cálida, dorada. Salí de nuevo al jardín. Esta vez llevé una manta y un cuaderno de dibujo. Me senté en la banca y abrí la libreta. Empecé a trazar líneas sin rumbo, formas sin sentido. Pero al poco rato mi mano comenzó a dibujar contornos más definidos, un bote, madera, herramientas. Sin darme cuenta, lo estaba dibujando a él. No su rostro, sino su entorno. Su mundo. Me detuve sorprendida de mí misma. Cerré el cuaderno y lo apreté contra el pecho. Poco después, lo vi acercarse. Caminaba lento, sin prisa, como quien no quiere interrumpir. Se detuvo a unos pasos de la cerca. Me miró. No dijo nada. Yo tampoco. No hacían falta palabras. ¿Estás pintando?, preguntó al fin. Intentando, respondí. Hace mucho que no lo hago. Se nota que no es la primera vez, dijo. Sentí un rubor recorrerme el rostro. No supe qué responder. Me encogí de hombros. Guardé el cuaderno. El silencio volvió, pero esta vez no fue incómodo. Era como un puente entre nosotros, una forma de comunicarnos sin romper nada. ¿Quieres verlo por dentro?, preguntó señalando la lancha. Dudé un segundo.
Luego me levanté, crucé el jardín y me acerqué. Él me abrió la puerta del taller. Entré. El olor a madera era intenso, pero agradable. La lancha ocupaba casi todo el espacio. Me mostró las partes nuevas, las reparaciones, las herramientas. Hablaba con una mezcla de orgullo y modestia que me resultó entrañable. Me senté en un banco mientras él acomodaba algunas piezas. Lo observé. Sus movimientos eran firmes, decididos. Tenía manos grandes, ásperas. Había algo muy humano en su manera de trabajar, de explicarse. Sentí una cercanía que no sabía cómo nombrar. No era solo física. Era emocional. Existencial. Pasé allí más de una hora. No hablamos demasiado. Él se concentraba en su labor, yo lo observaba. De vez en cuando me mostraba algún detalle. Yo asentía. Me gustaba escuchar el tono de su voz, pausado, sin adornos. Me hacía sentir escuchada incluso cuando yo no hablaba. Cuando volví a casa, el cielo estaba completamente oscuro. Las luces de la sala estaban encendidas. Mi esposo estaba en el sillón, viendo televisión. Me miró de reojo. ¿Dónde estabas?, preguntó. En el jardín, respondí. No dijo nada más. Ni siquiera se giró hacia mí. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua. Me senté en la mesa. Todo seguía igual. Pero dentro de mí, algo se había movido. Lo supe con certeza. No era un simple cambio. Era algo más profundo. Esa noche, en la oscuridad de la habitación, volví a pensar en lo que había sentido en ese taller. No había sido pasión. No había sido deseo. Había sido pertenencia. Una especie de hogar distinto. Uno en el que podía respirar sin sentirme invisible. Y aunque aún no sabía qué haría con esa certeza, ya no podía negarla. Había cruzado un umbral. Y lo sabía. Al día siguiente me desperté con una sensación extraña. No sabría describirla con precisión, pero era algo entre ligereza y miedo. Como si me hubiera quitado un peso de encima y al mismo tiempo estuviera esperando el momento en que todo se derrumbe. Me quedé varios minutos acostada, escuchando el sonido del ventilador del techo, sintiendo la sábana sobre mi piel, observando la espalda de mi esposo. Dormía profundo como casi siempre, ajeno a cualquier cosa que ocurriera más allá de su rutina. Me levanté con lentitud. El suelo estaba frío, pero ya no me molestaba. Caminé hasta la cocina y preparé café. Las manos me temblaban un poco, aunque no tenía frío. Era otra cosa. La anticipación, quizás. O el presentimiento de que el día no pasaría desapercibido. Me serví la taza y me senté junto a la ventana. Afuera el cielo estaba despejado, y el sol comenzaba a pintar de amarillo los tejados del vecindario. Todo parecía igual que siempre. Pero dentro de mí, nada lo era. Él bajó poco después. Saludó con un buenos días automático sin mirarme. Se sirvió café y se sentó frente a su portátil. Recién ahí notó el vendaje que aún llevaba en la rodilla. Me preguntó si seguía doliendo. Le dije que no. No hizo más preguntas. Y en su silencio sentí una confirmación silenciosa de todo lo que venía sintiendo, el desinterés, la distancia, la desconexión. Pasé la mañana organizando ropa y limpiando cajones. Tenía la necesidad de moverme, de hacer algo con las manos, como si así pudiera controlar el caos que comenzaba a formarse dentro de mí. Mientras doblaba una vieja bufanda, recordé que solía llevarla los fines de semana, cuando salíamos juntos a caminar. Esos paseos habían desaparecido sin que nos diéramos cuenta. O sin que a él le importara. Al mediodía, me puse un vestido liviano y salí al jardín. El sol me acarició los brazos con una calidez reconfortante. Me senté en la banca de siempre, cerca del seto. No miré hacia su casa de inmediato. Me quedé allí, fingiendo que disfrutaba del aire, pero con el oído atento al más mínimo sonido que viniera del otro lado. No tardó en llegar,
el golpe del martillo, el chirrido de una sierra, su voz baja hablando para sí mismo. Tomé el cuaderno de dibujo y lo abrí. Empecé a trazar líneas sin mucho propósito, pero mis dedos se movían como si supieran a dónde ir. La silueta de la lancha, el contorno del taller, la curva del casco de madera. Dibujar me calmaba, me centraba. Era como si el papel absorbiera mi ansiedad. Después de un rato, escuché pasos acercarse. No lo vi venir, pero supe que era él. Lo sentí antes de levantar la vista. Se detuvo al otro lado de la cerca. No dijo nada. Yo tampoco. Solo nos miramos por un instante que se sintió más largo de lo que fue. Entonces con voz tranquila me dijo que si quería, podía ayudarle con un pequeño detalle de la lancha. Nada complicado, solo sostener una tabla mientras él ajustaba unas piezas. Dudé unos segundos, luego asentí. Cerré el cuaderno, me puse de pie y caminé hasta su jardín. Pasé por la puerta lateral, esa que daba directo a su taller. Dentro, el aire era más fresco. La sombra de la lancha proyectaba formas suaves sobre el suelo. Él me indicó dónde poner las manos, cómo sujetar la madera. Lo hice en silencio, concentrada, sintiendo el calor de sus dedos al rozar los míos. No era un contacto intencional, pero cada roce tenía un eco dentro de mí. Trabajamos juntos durante varios minutos. Él ajustaba, yo sostenía. De vez en cuando me miraba para asegurarse de que estaba cómoda, de que no me dolía la rodilla. Yo asentía sin necesidad de hablar. Había una armonía en ese silencio compartido. Un entendimiento que no requería explicaciones. Cuando terminamos, él se apartó unos pasos y me ofreció un vaso de agua. Lo acepté. Nos sentamos en dos sillas viejas, frente a frente. Hablamos de cosas pequeñas, la lluvia que se esperaba para la semana, un perro que había escapado del patio de una vecina, una flor que crecía entre las grietas del concreto. Pero en cada palabra flotaba algo más. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. En un momento el silencio se instaló de nuevo. Lo miré. Él me miró. Y entonces sucedió. No hubo palabras, no hubo promesas. Solo una certeza compartida. We kissed. Fue breve. Fue sencillo. Pero fue real. Sentí que el mundo se detenía. Que el aire se hacía más denso. Que el suelo temblaba bajo mis pies. Cuando me aparté, no supe qué decir. Él tampoco. Nos miramos unos segundos más. Luego me puse de pie, le agradecí por dejarme ayudar, y salí del taller sin mirar atrás. Caminé hasta mi casa con el corazón golpeando con fuerza. Cada paso era una mezcla de culpa y euforia. Entré por la puerta trasera y me detuve en la cocina. Apoyé las manos en la encimera y respiré hondo. Intenté calmarme. Intenté ordenar mis pensamientos. Pero era imposible. Subí a mi habitación. Me miré en el espejo. Mis mejillas estaban encendidas. Mis ojos brillaban. No era la imagen de una mujer arrepentida. Era la imagen de alguien que acababa de sentir algo después de años de estar dormida. Mi esposo llegó poco después. Me preguntó si habíamos recibido la factura del gas. Le dije que sí. Me preguntó si quería ver una película más tarde. Dije que tal vez. Y eso fue todo. No me miró a los ojos. No notó nada. No sospechó nada. Esa noche en la cama, sentí su cuerpo cerca pero lejano. Escuché su respiración tranquila y me pregunté cuántas veces en los últimos años había querido tocarme, abrazarme, preguntarme si era feliz. No encontré respuestas. Y me dolió más de lo que imaginaba. Pero no lloré. No esa noche. Esa noche solo pensé. En lo que había hecho. En lo que sentía. En lo que podría pasar a partir de ahora. Y sobre todo en lo que estaba dispuesta a arriesgar. Porque después de ese beso, sabía que no había vuelta atrás. Que todo había cambiado.
Que de una manera u otra, ya no era la misma. Y aunque no sabía a dónde me llevaría ese camino, algo dentro de mí quería seguir andando. Aunque fuera en silencio. Aunque fuera sola. Aunque el precio fuera alto. Amanecí antes de que el cielo se aclarara por completo. Durante horas di vueltas en la cama, sin lograr que el sueño me reclamara. Tenía el cuerpo agotado, pero la mente no se rendía. La imagen de lo que había ocurrido el día anterior aparecía una y otra vez, como una ola que me cubría sin aviso. We kissed. Esa frase se repetía en mi cabeza con una mezcla de vértigo, deseo y una culpa sorda que aún no sabía cómo enfrentar. Mi esposo dormía a mi lado, de espaldas, igual que todas las noches. Su respiración pausada, su cuerpo inmóvil, como si no existiera más allá del colchón. Me levanté con cuidado y fui a la cocina. Preparé café como si fuera cualquier mañana. Me senté frente a la ventana, abrazando la taza caliente. El silencio de la casa era profundo, y por primera vez en mucho tiempo, me pareció una carga insoportable. Afuera, el cielo empezaba a teñirse de tonos rosados. Todo estaba en calma, pero dentro de mí había una tormenta que no sabía cómo disimular. No me arrepentía de lo que había pasado. No podía hacerlo. Porque algo dentro de mí se había encendido, algo que llevaba años dormido. Y aunque no supiera a dónde me llevaría, sentía que estaba viva de nuevo. Como si mi cuerpo y mi mente hubieran recuperado un lenguaje olvidado. Pasé el resto de la mañana ocupándome de pequeñas tareas. Limpié cajones, acomodé la alacena, regué las plantas. Cada gesto mecánico me ayudaba a controlar los pensamientos. Pero bastaba un olor, una textura, una sombra en el jardín para que él volviera a mi mente. No sabía cómo iba a mirarlo, qué iba a decir. No sabía si él me hablaría como siempre o si el beso lo había cambiado todo también para él. A media tarde mi esposo anunció que se iría por la noche a casa de su hermano. Era su cumpleaños y la costumbre familiar lo obligaba a ir, aunque siempre volvía cansado y de mal humor. Me preguntó si quería acompañarlo. Le dije que prefería quedarme en casa, que tenía dolor de cabeza. No insistió. Me dijo que no volvería hasta tarde. Yo asentí sin agregar nada más. Cuando finalmente se fue, el silencio en la casa se volvió diferente. Ya no era un peso. Era una oportunidad. Caminé por las habitaciones con una sensación de libertad que no sentía desde hacía años. El reloj marcaba las 8 cuando encendí una lámpara en el salón. No me arreglé, no me maquillé. Me senté frente a la ventana, sin hacer nada, esperando no sabía exactamente qué. A las 8:30, escuché un sonido en el patio. Un golpe suave como un zapato contra una piedra. Me asomé. Él estaba allí, parado junto al seto. Llevaba una camisa azul remangada, y en sus manos tenía una taza de metal. Al notar que lo veía, hizo un gesto leve, apenas una inclinación de cabeza. Yo salí al jardín, sin pensarlo mucho. Caminé hasta él. Nos miramos sin decir nada. No hacían falta palabras. Él levantó la taza y dijo que había hecho té de hierbas. Me la ofreció. Yo la tomé con manos temblorosas. El líquido estaba caliente. Nos quedamos allí unos segundos, en silencio. Luego, con una naturalidad que no pude cuestionar, él abrió la pequeña puerta del seto que separaba nuestros patios. Era una tabla suelta que nunca había notado. La apartó y sin decir nada, me invitó a pasar. Crucé esa frontera con el corazón latiendo con fuerza. Caminamos juntos hasta su taller. No había luz dentro, solo la que entraba por la ventana. El aroma a madera me envolvió al instante. Él me ofreció asiento en el mismo banco de días anteriores. Yo me senté con la taza aún en las manos. Él se apoyó contra la pared, cruzado de brazos, mirándome con calma. No hablábamos. No necesitábamos hacerlo. El silencio entre nosotros tenía un lenguaje propio. Y en ese espacio contenido me sentí segura, comprendida, acogida. No sabía qué iba a pasar. No esperaba nada.
Solo quería estar allí con él, lejos de todo lo demás. Sin explicaciones. Sin juicios. Sin máscaras. Pasó el tiempo. No supe cuánto. El cielo se volvió más oscuro, la noche se asentó. Él encendió una lámpara pequeña sobre la mesa de trabajo. La luz tenue nos cubría con un resplandor cálido. Entonces se acercó. No hizo movimientos bruscos. Solo se sentó a mi lado. Sus hombros rozaron los míos. Mi cuerpo respondió antes de que pudiera pensar. No hubo promesas ni planes ni promesas rotas. Solo un entendimiento tácito de que los dos necesitábamos algo. Algo que nos había sido negado por mucho tiempo. Un espacio donde volver a ser personas, donde volver a sentir. We spent the night together. La madrugada llegó lenta, envuelta en un silencio profundo. Me levanté cuando el reloj marcaba poco después de las 5. Él dormía en la silla, con la cabeza reclinada hacia atrás. Me acerqué y acaricié su hombro. Se despertó suavemente sin sobresaltos. Me miró sin decir nada. Le sonreí, y él me devolvió la sonrisa. Fue un momento sereno, sin urgencias. Salí por la misma puerta lateral, sin hacer ruido. Caminé de regreso a casa, descalza, con los zapatos en la mano. El césped húmedo me rozaba los pies, y el aire fresco de la mañana me envolvía con delicadeza. Al entrar todo estaba igual. El salón en orden, las luces apagadas, la casa dormida. Me preparé un café, aunque no tenía sueño. Me senté en la cocina, mirando la taza, dejando que la calma se asentara en mi cuerpo. No sabía qué iba a pasar después. No tenía respuestas para todo. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que había recuperado algo que creía perdido, mi voz. Mi presencia. Mi cuerpo. Mi vida. El sol comenzaba a asomar cuando subí a la habitación. Me metí en la ducha, dejé que el agua corriera sobre mí durante minutos. No lloré. No me sentí sucia. No me sentí culpable. Me sentí plena. Me sentí humana. Y aunque sabía que el mundo no cambiaría por lo que había pasado, yo sí lo había hecho. Y eso era suficiente. Por ahora. Desperté con la luz natural filtrándose entre las cortinas, dibujando líneas suaves sobre la colcha. El silencio era absoluto. Por un momento no recordaba dónde estaba. Luego lo supe. Y el recuerdo no me produjo angustia ni sobresalto. Fue un suspiro interno profundo como el de quien vuelve a tierra firme después de mucho tiempo a la deriva. Me senté en el borde de la cama, o de lo que podía considerarse cama en esa pequeña habitación, y observé mis pies descalzos apoyados sobre el suelo frío. Mi ropa estaba doblada con cuidado sobre una silla. La tomé sin apuro. El aire olía a madera y a café reciente. Desde la cocina llegaban ruidos suaves, el abrir de un cajón, una taza contra la encimera, el sonido familiar de alguien que no tenía prisa. Me vestí despacio, intentando no romper la quietud de ese momento. Cada gesto tenía el peso de una elección. Cada movimiento me recordaba que lo que había ocurrido la noche anterior no era un error. Era una decisión. Y ahora debía seguir viviendo con sus consecuencias. Cuando salí, lo vi en la cocina. Estaba de espaldas concentrado en llenar 2 tazas de café. No se sobresaltó al notar mi presencia. Se giró, me extendió una de las tazas y sonrió con una tranquilidad que me hizo sentir que, al menos en ese instante, todo estaba en equilibrio. Me senté frente a él, acepté el café y tomé un sorbo. Estaba tibio, fuerte, como me gustaba. No hablamos de lo que había pasado. Tampoco hacía falta. El silencio no era incómodo. Era el tipo de silencio que se forma cuando ya se ha dicho lo más importante sin necesidad de palabras. Permanecimos así unos minutos. Luego, sin preguntar, me levanté, dejé la taza en el fregadero y me dirigí a la puerta. Él me acompañó en silencio hasta el umbral. Nos detuvimos un segundo. No hubo despedidas ni promesas.
Solo una mirada que decía, estamos aquí. Y eso era suficiente. El jardín aún estaba húmedo por el rocío. Caminé con cuidado, los pasos lentos, sin mirar atrás. Entré por la puerta trasera de mi casa, aquella que apenas chirriaba si se abría con suavidad. Dentro, todo seguía en el mismo orden. Como si nada hubiera ocurrido. Pero algo sí había cambiado, aunque solo yo pudiera sentirlo. Un cambio sutil pero irreversible, como una grieta en una pared que antes parecía sólida. Subí a la habitación y me di una ducha larga. El agua caía sobre mí como si quisiera limpiar más que el cuerpo. Pero no había nada que limpiar. No me sentía sucia. Me sentía presente. Entera. Por primera vez en mucho tiempo, podía mirarme en el espejo sin bajar la vista. Me envolví en una toalla y me quedé allí, observando mi reflejo. No era una mujer distinta. Era la misma. Solo que ahora recordaba quién era. Mi esposo regresó entrada la mañana. Se oía el ruido del coche en la entrada, la puerta que se cerraba con un golpe seco, sus pasos en el recibidor. Me puse una bata y bajé a saludarlo. Me encontró en la cocina, de pie junto al fregadero, pelando una manzana. Me dijo que la reunión había sido larga, que había mucho tráfico. Le ofrecí café. Aceptó. Todo fue normal. Demasiado normal. Durante el almuerzo hablamos de temas triviales. El clima, el pago del gas, el nuevo toldo del vecino de la esquina. Él no parecía notar nada extraño. O tal vez lo notaba, pero no quería enfrentarlo. Yo respondía con monosílabos, miraba el plato más de lo necesario, fingía una serenidad que solo era parcial. Por dentro cada palabra que salía de mi boca se sentía como una cuerda más que tensaba el puente entre mi mundo interior y el exterior. Las horas pasaron lentas. Me dediqué a ordenar estantes, a limpiar el polvo de rincones que casi nadie veía. Lo hacía como si necesitara mantener las manos ocupadas para evitar que los pensamientos tomaran el control. Pero era inútil. Él estaba en mi mente a cada instante. Su voz, sus manos, su mirada. El recuerdo de su respiración en la oscuridad, de la forma en que compartimos el espacio sin miedo, sin máscaras. Por la tarde salí al jardín. El cielo estaba cubierto, pero no llovía. Me senté en la banca, llevando conmigo el cuaderno de dibujo. Lo abrí por una página en blanco y empecé a trazar líneas, sin pensar demasiado. Dibujé su taller. La lancha. El banco de trabajo. Era como si mi mano supiera antes que yo lo que quería plasmar. No necesitaba hacer retratos ni rostros. Dibujaba espacios, atmósferas, cosas que hablaban sin decir. Era mi forma de recordar sin perderme. En algún momento levanté la vista. Él no estaba fuera. Su cochera cerrada. No se oía el martillo ni la sierra. Me invadió una inquietud que no supe explicar. Una parte de mí esperaba verlo, al menos de lejos. Un gesto, una señal. Pero el silencio era completo. Volví a casa cuando el viento comenzó a levantarse. Cerré ventanas, encendí algunas lámparas. La casa estaba en penumbra. Mi esposo en su estudio con los auriculares puestos, inmerso en su mundo. Yo en el mío. Nos cruzamos en el pasillo una sola vez. Nos saludamos con un gesto. Y nada más. Esa noche en la cama, sentí una distancia más grande que nunca. Él se durmió rápido como siempre. Yo, en cambio, me quedé despierta. Observé el techo, escuché los ruidos mínimos de la casa, la madera que crujía, el motor del refrigerador, el tic-tac del reloj. Todo parecía exactamente igual. Y sin embargo, nada lo era. Me pregunté cuánto tiempo podría sostener esta doble vida. Si era capaz de vivir entre dos mundos sin romperme. No buscaba una aventura. No perseguía un final feliz. Solo quería volver a sentir que existía. Que alguien me miraba. Que era deseada, valorada, vista. Y ahora que había probado ese sabor,
sabía que no podría olvidarlo. No era adicción. No era dependencia. Era memoria. Memoria de lo que fui. De lo que aún podía ser. Me di vuelta en la cama. Miré su silueta, su espalda inmóvil. Cerré los ojos. Me obligué a respirar despacio. Mañana sería otro día. Pero no cualquier día. Porque por dentro algo había despertado. Y una vez que se despierta, no vuelve a dormirse. Esa era mi nueva realidad. Y tendría que aprender a caminar en ella, paso a paso sin perderme. Sin mentirme. Y sobre todo sin olvidar quién era antes de empezar a olvidar. Me desperté antes del amanecer, como si el sueño no quisiera quedarse conmigo por más tiempo. Aún era oscuro y la casa entera dormía, pero sentí la urgencia de levantarme, de moverme, de no quedarme quieta bajo las sábanas. Me puse una bata, bajé las escaleras con cuidado y me dirigí a la cocina. Preparé café en silencio como si no quisiera perturbar algo que flotaba en el aire. El vapor subió desde la taza lento disipándose poco a poco, igual que mis certezas. Desde la ventana, observé el jardín. Todo parecía exactamente igual. La misma banca, las mismas plantas, la cerca inmutable. Pero dentro de mí, el paisaje era otro. Llevaba días sintiéndome dividida. Como si una parte de mí hubiera despertado en un lugar nuevo, mientras la otra seguía intentando sostener una vida que ya no reconocía del todo. Mi esposo bajó más tarde. Llevaba la misma expresión de siempre, neutral, sin preguntas. Me saludó con un gesto, tomó su café y se sentó frente al periódico. No mencionó la noche anterior, ni preguntó cómo había dormido. Yo tampoco hablé. No porque no tuviera nada que decir, sino porque no sabía cómo hacerlo sin destruir algo. Durante el desayuno, sus palabras fueron escasas. Habló del auto, de una llamada pendiente, de una visita al banco. Yo respondí con monosílabos. Cada frase que intercambiábamos era como una piedra colocada entre nosotros, formando una muralla discreta pero impenetrable. Pensé en decirle algo que abriera una grieta, una rendija por donde pudiera colarse la verdad, o al menos una duda. Pero no lo hice. Él se marchó cerca del mediodía. Tenía una reunión en la oficina y volvería al final de la tarde. Me quedé sola, sentada frente a una taza ya vacía, observando la mesa. No me moví durante largo rato. Era como si mi cuerpo necesitara asimilar el vacío que dejaba su ausencia, o tal vez el peso de su presencia cada vez que estaba cerca, sin realmente estar. Cuando finalmente me levanté, fui al cuarto de servicio y saqué una caja con viejas telas que había guardado años atrás. Me puse a ordenarlas, a cortarlas, a planchar algunos retazos. Necesitaba que mis manos hicieran algo, cualquier cosa, que me alejara de los pensamientos. Pero cada movimiento terminaba llevándome al mismo lugar. A él. Pensé en el taller. En la lancha. En sus manos lijando la madera. En su voz serena. En la forma en que me había mirado, sin exigencias, sin promesas, pero con atención. Una atención que ya no encontraba en ningún otro lugar. A media tarde salí al jardín. Me senté en la banca y abrí el cuaderno de dibujo. Repasé las páginas llenas de líneas, de formas, de intentos de capturar algo que no podía explicarse con palabras. Dibujé el interior del taller desde mi memoria, la lámpara colgante, las herramientas colgadas en la pared, la estructura de la lancha a medio terminar. Cada trazo era una forma de mantenerme cerca sin cruzar físicamente esa distancia. El taller estaba cerrado. No se escuchaban ruidos. No había señales de él. Una parte de mí esperaba verlo aparecer, aunque fuera por unos segundos. Pero el tiempo pasaba y la puerta seguía cerrada. Sentí una punzada de inquietud, un hueco que se abría en mi pecho. Me pregunté si se arrepentía. Si había decidido alejarse. Si todo lo que sentí fue solo mío. Me levanté y caminé por el jardín con movimientos lentos. Revisé las macetas, quité hojas secas, acomodé algunas ramas. Al volver hacia la casa, me detuve junto al seto.
Observé la tabla suelta, aquella por donde había pasado la última vez. La toqué con los dedos como quien confirma que un recuerdo fue real. Estaba ahí. Firme. Presente. Entré en casa con un nudo en la garganta. No era tristeza, al menos no completamente. Era incertidumbre. Era miedo. Era la sensación de haber cruzado una línea y no saber si el otro lado también quería caminar hacia mí. Me senté en el sofá, apagué las luces y me quedé en penumbra. Miraba la ventana, esperando tal vez ver una sombra, una silueta, cualquier indicio. Pero no llegó nada. La noche avanzaba y la ausencia se hacía más espesa. En mi interior, una parte de mí comenzaba a preparar el regreso. El regreso al silencio. A la costumbre. A los días sin sobresaltos. Cuando mi esposo regresó, no me preguntó dónde había estado. Solo me dijo que la reunión fue larga y que no tenía hambre. Subió directo al cuarto. Yo me quedé sentada en la cocina, escuchando los pasos que se alejaban escaleras arriba. Encendí la lámpara pequeña y me serví un vaso de agua. Al beber, me temblaban ligeramente las manos. Esa noche al acostarme sentí un peso en el pecho. No por culpa. No por remordimiento. Era más bien una tristeza tranquila. La tristeza de quien ha probado algo real y teme perderlo. De quien sabe que no todas las puertas que se abren permanecen abiertas. Cerré los ojos y recordé su rostro, su voz, su taller. Me pregunté si él también pensaba en mí, si esa ausencia era una pausa o un adiós. Y sin importar cuál fuera la respuesta, supe que algo dentro de mí ya no volvería a ser como antes. Porque una vez que ha sido vista, ya no puede soportar ser ignorada. Una vez que ha sido tocada sin juicio, el olvido deja de ser suficiente. Me quedé despierta un buen rato, escuchando la respiración pausada de mi esposo. Me pregunté si alguna vez se daría cuenta. Si notaría la distancia. Si le importaría. Y esa fue la pregunta que más dolió. Antes de dormir, hice una promesa silenciosa. A mí misma. No sabía qué pasaría mañana. No sabía si él volvería a hablarme, si volvería a buscarme. Pero sabía que yo no me iba a perder de nuevo. Que no volvería a desaparecer dentro de una vida que me dejaba fuera. Y esa certeza, aunque pequeña, me sostuvo mientras el sueño, al fin, llegaba. La mañana comenzó como cualquier otra. El sol entraba por la ventana con timidez, iluminando los bordes del armario y dibujando una línea dorada sobre la almohada vacía a mi lado. Mi esposo ya se había ido. Su ausencia no me sorprendió. A menudo salía temprano, dejando detrás una taza sucia en la encimera y un silencio más profundo que su presencia. Me senté en la cama, con los pies aún sobre la alfombra, observando el espacio que él había dejado. No quedaba rastro de su cuerpo ni del calor de sus sábanas. Todo en él era fugaz. Incluso cuando estaba parecía ausente. Era como convivir con una sombra que no proyectaba forma ni dejaba eco. Me duché con lentitud, intentando calmar una inquietud que no tenía nombre. El agua caliente me recorría la espalda, y yo cerraba los ojos, buscando respuestas en ese silencio húmedo. No había vuelto a verlo. Desde aquella noche en su taller, no lo había cruzado ni siquiera de lejos. Había evitado salir a la misma hora, había mantenido su puerta cerrada, sus herramientas en silencio. Y yo no había ido a buscarlo. ¿Era una decisión de él? ¿O una prueba? ¿Un castigo? No lo sabía. Y esa incertidumbre me carcomía por dentro despacio como el goteo lento de un grifo mal cerrado. Cada día que pasaba sin saber, me sentía más frágil, más confundida. Pero también más consciente de mis propios límites, de mis deseos, de mi derecho a sentir, aunque nadie más lo validara. Preparé café y me senté junto a la ventana. El jardín seguía igual. Las hojas amarillas comenzaban a acumularse cerca del seto, anunciando el fin del verano. El viento movía las ramas con suavidad, y el silencio reinaba en el aire. Observé su casa. Cerrada. Quietud absoluta.
Nada se movía, ni siquiera una cortina. Me pregunté si estaría dentro. Si pensaba en mí. Si se arrepentía. Pensé en ir hasta allí. Tocar la puerta. Preguntar con sinceridad. Pero algo en mí se resistía. Era orgullo, tal vez. O miedo. Miedo a que me dijera que no significó lo mismo. Miedo a escuchar fue un error. Y no estaba preparada para eso. Porque para mí, no lo había sido. Pasé la mañana reorganizando estanterías, doblando manteles, lavando ropa que no necesitaba ser lavada. Las manos ocupadas me ayudaban a silenciar la mente, aunque no por completo. Cada vez que pasaba cerca de la ventana, mis ojos se desviaban hacia su casa. Esperando. Buscando. Al mediodía, me senté en la banca del jardín. El cuaderno de dibujo descansaba sobre mis piernas. Lo abrí y volví a mirar aquella página donde había trazado su espacio, su mundo. Lo repasé con los dedos como si al tocar el papel pudiera invocar su voz, su mirada, su presencia. Pero no ocurrió nada. Solo el susurro del viento entre las hojas. Volví a casa cuando las nubes comenzaron a agruparse en el cielo. El día se volvía gris. La cocina estaba en penumbra. Preparé una sopa simple sin ganas. Comí sola. Mi esposo había enviado un mensaje diciendo que llegaría más tarde. Una reunión inesperada. No pregunté más. Ni siquiera respondí. Me limité a ver cómo las gotas comenzaban a golpear los cristales. La lluvia trajo consigo una nostalgia que me pesaba en los hombros. Me recosté en el sofá, tapada con una manta. Cerré los ojos, esperando que el sueño me llevara lejos. Pero en lugar de dormir, mi mente comenzó a repasar cada momento vivido con él, el primer cruce de miradas, la herida en la rodilla, la invitación al taller, el primer contacto, el beso, la noche compartida. Todo en una sucesión de imágenes que dolían por su intensidad. Y entonces, como una aguja que se clava de repente, recordé las palabras de mi esposo hacía unas semanas. «Estás rara», había dicho. «No sé en qué estás pensando últimamente». En ese momento lo ignoré. No quise dar importancia a su frase. Pero ahora resonaba distinto. ¿Lo sospechaba? ¿Lo intuía? ¿Se daba cuenta del abismo que había entre nosotros? A media tarde, me animé a salir de nuevo. La lluvia había cesado, y el suelo estaba húmedo. Caminé hasta el seto. Me detuve frente a la tabla suelta. No la moví. Solo la miré. Era como un símbolo. Una frontera. Una puerta abierta que había sido cerrada. Me senté junto a ella, en silencio, respirando hondo. Entonces, escuché pasos. No los supe identificar de inmediato. Pero eran firmes. Lentamente levanté la vista. Él estaba allí, al otro lado. No sonreía. Tampoco parecía molesto. Se detuvo a unos metros con las manos en los bolsillos. «No te esperaba», dije con voz baja. «No sabía si venir», respondió. Pero no podía seguir evitando esto. El silencio se volvió denso. Las palabras eran pocas, pero el peso de lo no dicho era inmenso. Nos miramos. Largo. Con la verdad entre los ojos. No dijimos nada más. No hacía falta. En ese momento entendí que lo que habíamos compartido no era una ilusión. Había sido real. Tan real que asustaba. Él dio un paso atrás. No fue rechazo. Fue respeto. Fue cuidado. Yo asentí sin moverme. Ambos sabíamos que el mundo allá afuera seguía girando. Que nada cambiaría por lo que ocurrió. Pero también sabíamos que nosotros sí habíamos cambiado. Esa noche, cuando mi esposo regresó, trajo consigo el olor de la lluvia y el cansancio. Se quitó el abrigo y lo dejó colgado. Me preguntó si quería ver una película. Le dije que no. Me dijo que se iría a dormir. Yo asentí.
Y subió sin decir nada más. Me quedé sola en la sala, con las luces apagadas. Escuché sus pasos en la escalera, el sonido del agua en el baño, la puerta que se cerraba. Todo en orden. Todo igual. Pero dentro de mí, todo distinto. Miré por la ventana una vez más. La casa del vecino estaba oscura. Pero ya no me dolía no verla iluminada. Porque algo se había restablecido. No como antes. No como una historia romántica. Sino como una verdad aceptada. Una página escrita. Una marca que no podía borrarse. Y mientras el reloj avanzaba, entendí que la próxima decisión ya no sería entre él y mi esposo. Sino entre la mujer que fui y la que quería ser a partir de ahora. Esa era la verdadera elección. Y por primera vez sentí que tal vez podía hacerla. Sin miedo. Sin permiso. Sin dejarme atrás. Me desperté con una claridad inusual en la cabeza, como si los pensamientos que venían rondando durante semanas hubieran decidido asentarse en su sitio durante la noche. No había soñado nada, o al menos nada que pudiera recordar, pero al abrir los ojos, supe que algo en mí había hecho clic. No era una revelación, ni una decisión final. Era más bien la serenidad de quien, después de andar desorientada por mucho tiempo, encuentra un punto fijo en el horizonte. Me levanté despacio. La casa estaba en completo silencio. Mi esposo seguía dormido. Caminé hasta la cocina, preparé café como de costumbre y me senté frente a la ventana. El cielo aún tenía esa luz suave del amanecer, esa palidez que dura solo unos minutos antes de que el día comience en serio. Afuera, el jardín parecía en pausa. Nada se movía. Ni siquiera el aire. Mi vista se detuvo en los patines, guardados junto a la puerta trasera. Hacía semanas que no los usaba, desde aquella caída que marcó el inicio de todo. Me acerqué, los tomé entre las manos y me quedé observándolos. Tenían polvo en los bordes. La rueda delantera de uno de ellos estaba un poco floja. Aún así, algo me empujó a ponérmelos. Como si necesitara volver al origen para entender el trayecto. Me vestí con ropa cómoda y salí al jardín. El césped estaba húmedo por el rocío, pero no importaba. Me senté en la banca, ajusté los patines y me puse de pie con cuidado. Al principio el equilibrio me costó un poco. Era como volver a caminar sobre una cuerda delgada. Pero pronto mi cuerpo recordó lo que debía hacer. Di las primeras vueltas por el patio y luego salí a la acera, donde todo había comenzado. El aire fresco de la mañana me golpeó el rostro. No había autos ni gente, solo el sonido de las ruedas sobre el cemento y mis propias respiraciones entrecortadas. Me dejé llevar por unos metros, sin rumbo, sin plan. Solo quería sentir el movimiento. El impulso. La sensación de avanzar. Como si con cada metro recorrido me alejara un poco más de las dudas, del miedo, de la culpa. En algún punto me detuve frente a su casa. No había señales de vida. Las ventanas estaban cerradas. No había luces encendidas. Me quedé allí unos segundos con el corazón latiendo fuerte. No esperaba verlo. No lo necesitaba. Ya no. No porque él no significara nada, sino porque entendía que lo que había vivido con él era una parte del camino, no el destino. Una chispa que me había sacado de la niebla. Pero el resto del trayecto, tenía que hacerlo sola. Volví sobre mis pasos, deslicé los patines hasta el final de la calle, y luego regresé lentamente. El sol comenzaba a salir con más fuerza, calentando el asfalto. Me quité los patines al llegar a casa y me senté en las escaleras del porche. Respiré hondo. Sentía cansancio, pero también una especie de alivio que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. Entré, me duché y preparé un desayuno más elaborado de lo habitual. Fruta, pan tostado, huevos. Coloqué todo con orden en la mesa, sin apuro. Mi esposo bajó poco después, sorprendido por la variedad. Me preguntó si celebrábamos algo. Le dije que no. Que simplemente me apetecía hacerlo.
Comimos en silencio. Él hojeaba el periódico, yo bebía té. Por momentos nuestras miradas se cruzaban. No había reproche en sus ojos ni sospecha. Pero sí algo nuevo. Una especie de incomodidad. Tal vez intuición. Tal vez solo costumbre rota. Después del desayuno, se retiró a su estudio. Yo lavé los platos, ordené la cocina y subí a la habitación. Abrí el armario y comencé a sacar ropa. No era un gesto impulsivo ni dramático. No llené maletas. No cerré cajones de golpe. Solo separé algunas prendas, las que sabía que realmente necesitaba. Una muda para unos días. Lo suficiente para estar fuera, pero sin cerrar la puerta a lo que podría venir. Mientras doblaba las blusas, mis manos se detuvieron sobre el pequeño joyero que había heredado de mi madre. Lo abrí. Dentro, entre otras cosas, estaba mi anillo de matrimonio. Hacía días que no lo usaba. Me lo había quitado para lavar los platos y nunca lo volví a poner. Lo tomé entre los dedos. Su brillo era tenue. Lo observé por unos segundos, sin rabia, sin tristeza. Luego lo dejé dentro del joyero, cerré la tapa y la empujé suavemente hasta que hizo clic. Tomé el bolso, bajé las escaleras y me detuve en la sala. El silencio era denso. Desde el estudio llegaban las teclas de su computador. El mundo seguía girando en su eje. Y yo, por fin, estaba lista para girar en el mío. Salí por la puerta principal. El sol ya estaba alto. Caminé hasta el auto. Me senté al volante. Las llaves en la mano. No las giré de inmediato. Cerré los ojos por un momento. Dejé que el aire llenara mis pulmones. Pensé en mi hijo, en mis días en la cocina, en los paseos en silencio, en las conversaciones que nunca ocurrieron. Pensé en él también. En el vecino. En su taller. En la lancha. En sus manos. En su forma de estar sin invadir. En cómo me había recordado que aún era capaz de sentir. Abrí los ojos. Inserté las llaves. El motor encendió sin dificultad. No sabía a dónde iría exactamente. Tal vez a casa de una amiga. Tal vez a un hotel por unos días. No importaba. Lo importante era que esta vez la decisión era mía. Y no nacía de una huida, sino de un regreso. A mí. Al salir del barrio, miré por el retrovisor. Las casas se alejaban lentamente. El seto, la banca, el camino que tantas veces recorrí con la mirada baja. Todo quedaba atrás, como parte de una historia que ya había cumplido su papel. No lloré. No temblé. No me arrepentí. Solo seguí manejando. Con el pecho abierto. Con la mente en paz. Con el alma por fin despierta.